Buenas, buenas. Vamos a hablar un poco de las razones trigonométricas. Que, bueno, antes que nada, la palabra estas razones nos está indicando que estamos lidiando con fracciones, ¿verdad? Cocientes. Porque, como saben, una razón es un cociente entre dos cantidades, ¿verdad? Entonces, las razones que vamos a ver tienen mucho que ver con las fracciones, ya vamos a ver. Y estas razones particulares son trigonométricas. ¿Qué quiere decir la palabra trigonometría? Está dividida en tres partes, ¿sí? La palabra tri, que habla de tres, ¿verdad? La palabra gono, que viene del latín de ángulo, ¿sí? De la palabra ángulo. Y metría o métricas, que viene de medir, ¿verdad? Entonces, la trigonometría se trata de medir triángulos, ¿sí? Medir figuras que tienen tres ángulos, ¿sí? Con especial énfasis justamente en los ángulos. El tema es que no se puede analizar cualquier triángulo mediante las razones trigonométricas de manera directa, ¿sí? Las razones que vamos a ver en principio, las más básicas, se van a concentrar en un tipo específico de triángulo, que ustedes ya lo deben conocer bastante, que es este triángulo que está acá. Como saben, este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué se llama de esta manera? Porque uno de los ángulos de este triángulo es un ángulo recto, ¿verdad? Que es este ángulo que está marcado en rojo acá. Entonces la palabra rectángulo quiere decir que hay un ángulo recto presente en el triángulo, ¿verdad? Entonces, como vamos a lidiar con este triángulo, vamos a sacar esta flecha, le vamos a poner nombres, ¿sí? Nombres a los objetos que conforman este triángulo. Primero, antes que nada, en un triángulo rectángulo, ustedes saben que los lados de este triángulo reciben nombres bastante específicos, ¿verdad? Le vamos a poner un nombre a cada uno. Vamos a decir que este lado es el lado A, este lado va a ser el lado B y este lado va a ser el lado C. Ustedes saben que los lados que comparten el ángulo recto, es decir, A y B, se llaman catetos, ¿verdad? Y el lado C, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, el que no lo toca, es lo que se llama una hipotenusa, ¿verdad? Estos nombres, cateto, hipotenusa, son válidos solamente en triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, entonces no tiene ni catetos ni hipotenusa, ¿verdad? Entonces, este triángulo tiene dos catetos y una hipotenusa, como todos los triángulos rectángulos. Y ustedes conocen una fórmula muy famosa que relaciona estos tres lados, ¿verdad? Que es la fórmula del teorema de Pitágoras, que lo vieron en años anteriores, me imagino. El teorema de Pitágoras me dice que, bueno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Esta fórmula relaciona los tres lados de un triángulo rectángulo. El tema es que, aparte de tener tres lados, el triángulo rectángulo también tiene tres ángulos. Y aquí es donde entra la parte trigonométrica. Porque la palabra gono dijimos que es de ángulo, entonces nos interesan los ángulos del triángulo rectángulo. Uno de los ángulos es recto, con este ángulo no se puede trabajar demasiado. Entonces vamos a trabajar con estos dos que están marcados acá en verde. Le vamos a poner un nombre a cada uno. Los nombres de los ángulos por lo general son letras griegas, para no confundir con los nombres de los lados, ¿verdad? Entonces a este ángulo le vamos a llamar alfa y a este ángulo le vamos a llamar beta. Tengan cuidado que esta letra se parece mucho a una A si la ven así rápido, pero esta tiene como dos patitas que está saliendo y la A tiene una sola, ¿verdad? Aparte, la A que vamos a usar va a ser esta que está acá, para que no se confundan con esta A, ¿sí? Esto es alfa. Sí, bien. De estos dos ángulos, me interesa saber qué relación tienen los catetos más que nada, porque la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. En cambio, los catetos tienen una relación distinta con cada ángulo. ¿Sí? Fíjense que si vemos un ángulo en particular, la hipotenusa siempre toca a los dos ángulos, pero los catetos no. Hay un cateto que está tocando el ángulo y hay otro cateto que no lo toca nunca. En el caso de alfa, el cateto A no lo toca, pero el cateto B sí. Y en el caso de beta es al revés.
beta, a sí lo toca, pero beta y b no se tocan, ¿verdad? Entonces esos catetos reciben un nombre específico. Vamos a ver. Si nos fijamos en el ángulo alfa, vamos a decir que A es el cateto opuesto al ángulo. A es el cateto opuesto al ángulo. ¿Por qué opuesto? Porque se le opone, está al frente y no lo toca. Y B va a ser el cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque B es el cateto que está tocando a ese ángulo. Fíjense que si analizamos el otro ángulo, el ángulo beta, las cosas van a ser distintas. Si el cateto opuesto a beta ya no va a ser A, sino que va a ser B. Y el cateto adyacente a beta va a ser A. Es decir, A va a ser el cateto adyacente a beta porque lo está tocando. Y B va a ser el cateto opuesto a beta. ¿Sí? Porque está al frente. No lo está tocando, ¿verdad? Entonces, esto que está acá lo tenemos que recordar muy bien para poder aplicar de manera correcta las razones trigonométricas. ¿Sí? Bueno, después de esta pequeña introducción, que hacía falta porque todos estos nombres las vamos a ver en las razones. En principio vamos a ver tres razones que son las razones más básicas que algunas veces deben haber escuchado hablar. Vamos a ver la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Vamos a ver de qué se tratan cada una de estas razones. La definición de la razón seno me dice que el seno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo y la hipotenusa. ¿Sí? Es decir que si tomo el seno de un ángulo específico, digamos, esta letra que está acá se llama tita, que se usa para designar cualquier ángulo que no sea nada específico, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de este triángulo, estamos hablando de algo en general, ¿sí? El seno de un ángulo en general va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque es la razón. Si es una razón, es una fracción, ¿verdad? Entonces, opuesto le vamos a designar con la letra O y la hipotenusa va a ser la letra H, ¿bien? La razón coseno, ¿qué nos dice? El coseno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Es decir que el coseno de un ángulo tita, que puede ser cualquiera, es igual a la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo, es decir, una letra A, y la hipotenusa que va a ser la letra H. ¿Bien? Por último, la razón tangente me dice que la tangente de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente a dicho ángulo. Es decir, esta razón va a usar los dos catetos y ya no va a usar la hipotenusa como estaba apareciendo en las dos anteriores. La tangente de un ángulo específico sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Esa sería la razón. Ahora bien, acordarse de todo esto no es muy sencillo, ¿verdad? Especialmente si recién lo están viendo por primera vez. Capaz que ya se acuerdan si ya lo vieron. El tema es que acordarse de esto es como que un montón de fórmulas, un montón de definiciones. Esto es horrible. Existe una regla que se llama una regla mnemotécnica, que con cada letra existe una palabra, digamos, que con cada letra ustedes la van a relacionar con estas tres razones. Fijémonos qué pasa acá. El seno es la razón entre el opuesto y la hipotenusa. Si tomamos esas tres letras, S, O, H, vamos a formar la palabra SO, ¿verdad? Lo mismo con el coseno. C, A, H va a ser C, A, H, K, ¿verdad? Y para la tangente va a ser tangente, opuesto, adyacente, vamos a decir TOA. ¿Sí? Entonces, a la hora de aplicar las fórmulas en un triángulo específico, vamos a pasar acá a la otra página. Tenemos este triángulo específico que es el mismo de la diapositiva anterior. A la hora de aplicar las fórmulas no me tengo que acordar de todas las definiciones que hice recién. Simplemente me tengo que acordar de esas tres palabritas. So, ka, toa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo aplicar las fórmulas para los ángulos que están en este triángulo. Me dice que para el ángulo alfa tengo que calcular el seno, el coseno y la tangente. Para el ángulo alfa. ¿Sí? El seno de alfa no me tengo que acordar de la fórmula, sino que tengo que ver acá. La primera letra indica el seno, el coseno y la tangente, ¿verdad? El seno de alfa me dice que es OH.
o sea que es opuesto sobre hipotenusa directamente. Es decir, el cateto opuesto a alfa que es A y la hipotenusa que es C, ¿verdad? Entonces el seno de alfa va a ser la razón entre A y C. Sacando la definición de esta palabrita que está acá, ¿verdad? Lo mismo con el coseno de alfa. El coseno de alfa va a ser AH, es decir, adyacente hipotenusa. Si veo alfa va a ser adyacente que es B y la hipotenusa que es C. Es decir, que el coseno de alfa es B sobre C, ¿verdad? Porque es adyacente sobre hipotenusa. Bien, y la tangente de alfa va a ser el opuesto sobre el adyacente, por estas dos letras que tenemos acá. Entonces alfa va a ser, la tangente de alfa va a ser opuesto, que es A sobre adyacente que es B, es decir, A sobre B. ¿Bien? Buenísimo. Ahora bien, esto es para el ángulo alfa, pero yo tengo otro ángulo en este triángulo, que es beta. Para el ángulo beta las fórmulas van a ser las mismas, pero la razón va a cambiar, porque los catetos opuestos y adyacentes no coinciden para los ángulos. Vamos a ver, el seno del ángulo beta va a ser el opuesto a beta sobre la hipotenusa. Es decir, el opuesto a beta es B y la hipotenusa es C, o sea que el seno de beta va a ser B sobre C. Fíjense que no es lo mismo que el seno de alfa. Es por eso importante destacar el seno, el coseno, la tangente, de qué ángulo estamos calculando. El ángulo es importante, ¿sí? Porque dependiendo del ángulo va a ser lo que tenemos que dividir. El coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa, es decir, coseno de beta va a ser adyacente que es A sobre hipotenusa que es C, A sobre C. Y la tangente de beta va a ser opuesto sobre adyacente, es decir, opuesto que sería B sobre adyacente que sería A, B sobre A. Fíjense que las fórmulas son distintas. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que bueno, A sobre C vuelve a aparecer acá, pero acá estaba en el seno y acá estaba en el coseno. Lo mismo pasa con estos dos, ¿verdad? Hay una razón para eso, pero todavía no lo vamos a ver, queda el misterio. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto en un ejemplo? ¿Sí? A nosotros nos dan algo para que calculemos y nosotros tenemos que calcular. ¿Cómo se van a presentar los ejercicios de este tipo? Vamos a ver acá. Nos dan un triángulo, ¿sí? Que mayormente va a ser un triángulo de referencia más que nada. Y nosotros tenemos que calcular cuánto valen los lados o los ángulos que me dan como incógnita. Pero antes que nada me dan datos. Me dicen que en este triángulo, este cateto mide 30 centímetros. Y me dicen que este ángulo mide 35 grados. Y me piden que calcule los otros datos que faltan. ¿Qué falta acá? Falta este cateto que está acá, falta la hipotenusa y falta este ángulo que está acá, ¿sí? Sabemos que este ángulo siempre mide 90, o sea que eso siempre es un hecho ya. Antes que nada le vamos a poner nombres a estas incógnitas, ¿sí? Le vamos a poner los nombres que venimos manejando. Es decir, este cateto le vamos a poner A la hipotenusa le vamos a poner C y a este ángulo le vamos a poner beta. Antes de pasar a las razones trigonométricas ya de por sí, vamos a recordar una pequeña propiedad que ustedes vieron creo en primero o segundo año, acerca de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Se acuerdan? La propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, o de todos los triángulos, es igual a 180 grados. ¿Se acuerdan? Entonces, quiere decir que si tengo un triángulo, cualquier triángulo, sin importar qué tipo de triángulo sea, la suma de sus tres ángulos interiores va a ser siempre igual a 180 grados. Fijémonos en este triángulo que está acá. Los ángulos interiores son este ángulo que está en 35 grados, vale 35, este ángulo que sabemos que vale 90 y este ángulo que no sabemos cuánto vale. Si yo sumo estos tres números, en teoría me debería dar 180 grados, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a sumar 90 más 35 más beta y eso me da 180. Fíjense que acá me quedó una ecuación y yo ya puedo calcular cuánto vale beta. ¿Sí? Entonces 90 y 35 pasan restando al otro lado, me queda algo como esto y automáticamente beta ya lo conozco. Beta vale 55 grados.
Buenísimo. Entonces, tenemos dos ángulos, ¿verdad? Si yo conozco uno de los ángulos, el otro lo puedo calcular automáticamente aplicando esta fórmula, sin nada más. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. En el siguiente ejemplo también vamos a ver algo sobre eso. Ahora sí, pasamos a SOHCAHTOA, pasamos a las razones trigonométricas. Yo quiero calcular A y C utilizando los datos que me da el problema, es decir, este cateto 30 y este ángulo 35. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero calcular el cateto A utilizando estos dos datos. Puedo calcular C también, que lo vamos a hacer después. Vamos a hacer primero A. Me tengo que fijar, antes que nada, en qué datos tengo y qué es lo que quiero calcular. Yo los datos que tengo es este ángulo que está acá y este cateto que está acá. Bien, ¿qué relación tiene este cateto con este ángulo? Eso es lo primero que tengo que preguntarme. Yo sé que este cateto es adyacente a este ángulo, ¿verdad? Es adyacente a este ángulo, porque lo está tocando. ¿Sí? Y yo lo que quiero calcular es A, que es el cateto opuesto al ángulo que yo tengo. Entonces, en SOHCAHTOA yo voy a buscar una fórmula que use el cateto adyacente a un ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo también. Me estoy fijando que en esta fórmula, en TOA, aparecen las dos letras que yo tengo. Aparece el adyacente y aparece el opuesto. En las otras dos no aparecen los dos juntos. Entonces voy a usar esta fórmula. Voy a usar la tangente. ¿Sí? ¿Cómo se aplica esto? La tangente, o el seno, o el coseno, se aplican sobre el ángulo. Es decir, para formular, para plantear la fórmula que quiero resolver, es algo como esto, fíjense. Va a ser la tangente del ángulo que yo tengo, es decir, tangente de 35 grados, va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto a ese ángulo sobre el cateto adyacente a ese ángulo. El cateto opuesto es A, que yo no lo tengo, y el cateto adyacente es 30. ¿Verdad? Entonces es A sobre 30. Lo que queda acá formulado es una ecuación, en donde A es la incógnita, ¿verdad? La tangente de 35, ya vamos a ver en la calculadora, es un número. Si yo pongo tangente de 35 igual, me va a dar un número. Entonces, y 30 es otro número, entonces A es la incógnita que la tengo que despejar. Este tipo de ecuaciones se despejan con los productos cruzados, ¿verdad? El tema es que yo acá abajo no tengo nada. Entonces, sirve imaginarme que acá abajo hay un 1, ¿verdad? Entonces, para hacer el producto cruzado. Fíjense que A por 1 va a ser A simplemente. Y el otro cruzado va a ser 30 por la tangente de 35. Entonces me va a quedar planteado algo como esto, ¿verdad? Fíjense que básicamente lo que hice fue que tomé este número 30, desapareció de acá y apareció acá multiplicando. ¿Por qué pasó algo como eso? Porque básicamente una fracción es una división, ¿verdad? Y el número que está abajo es como si estuviera dividiendo. Entonces cuando lo paso para el otro lado, lo paso multiplicando. Eso es básicamente lo que pasó acá. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la calculadora. En la calculadora, perdón, en la calculadora, ahora sí, se ve bien. Acá tengo un programita que está simulando una calculadora científica, que es el modelo que deben tener la mayoría de ustedes en sus casas. Si no tienen una calculadora, ya les voy a poner un enlace para que se descarguen el programita este para la computadora, y en el celular les voy a poner el nombre de una aplicación para que se descarguen una calculadora científica si pueden hacer bien los cálculos. Antes que nada, vamos a poner la pantalla grande aquí. Vamos a hacer esto, así se ve bien la pantalla. Bien. Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, me voy a fijar en la pantalla esto que está acá. Este numerito, esta letra sería. Todas las calculadoras van a tener una letra acá arriba, en la pantalla, ¿sí? Esta letra tiene que ser una D, sí o sí una D. Puede ser una R o puede ser una G. En el caso de que sea una R o una G la tenemos que cambiar. ¿Y cómo la cambiamos? Vamos a ver acá.
En la tecla modo, esta modo, vamos a apretar la tecla varias veces hasta que aparezcan estas opciones. Estas opciones que está acá. Fíjense que esta es la D, esta es la R y esta es la G. ¿Sí? Entonces tenemos que seleccionar la D. Es decir, apretamos el número 1 y ahí nos queda una letra D. Asegúrense de que tengan una D en la calculadora antes de empezar a hacer sus cálculos. Si no, les va a salir todo mal. ¿Bien? ¿Cómo aplicamos, cómo multiplicamos esto en la calculadora? Y bueno, así como suena. Fíjense que el seno, coseno, tangente están acá. Estas tres teclas que están acá, ¿lo ven ahí? El seno aparece como S-I-N, porque viene, bueno, está en inglés la calculadora. El coseno sería ese y la tangente sería este. Entonces vamos a hacer 30 por tangente de 35. 30, escribimos así, por tangente de 35. El tema es, el ángulo siempre les conviene que vaya entre paréntesis. 35, así. Algunas calculadoras cuando aprietan tangente ya les pone un paréntesis automáticamente. Otras no. Las que no lo pongan, ustedes agreguen, ¿sí? Y vamos a poner igual. Este es el resultado que me da. Bien. Algo importante para destacar. La mayoría de las calculadoras tienen el punto y la coma al revés de como lo vemos nosotros, porque están hechas en Estados Unidos, o en China, o no sé dónde estarán. El punto que aparezca en una pantalla es para nosotros una coma. Entonces esto quiere decir 21,006226, bla bla bla. El resultado que salga casi siempre va a tener un montón de decimales. Nosotros tenemos que redondearlo a 2 cifras decimales. ¿Sí? 2 cifras, es decir, la primera y la segunda. Y tenemos que redondear, es decir, nos fijamos en la tercera, ¿verdad? Y si la tercera es 5 o más, le sumamos 1 a la de la izquierda. Y si la tercera es 4 o menos, lo dejamos como está. En este caso, esto es 6, o sea que vamos a sumar 1 a esto. Por lo tanto, el resultado va a ser 21,01. ¿Bien? Esto es entonces lo que vale el cateto A, es lo que mide el cateto A. Buenísimo. Seguimos con la hipotenusa C. Cómo calcular C teniendo estos dos datos. Veamos. Lo que tengo como dato es un ángulo y tengo su cateto adyacente. Y quiero calcular la hipotenusa. Busco la fórmula que use cateto adyacente e hipotenusa, que como habrán visto ustedes es esta que del medio que está acá. Entonces, como es la del medio, lo que tengo que hacer es el coseno, ¿verdad? Es decir, el coseno del ángulo, algo así, el coseno del ángulo sería igual a el cateto adyacente a ese ángulo, que es 30, sobre la hipotenusa, que es C, que es lo que queremos calcular. Acá de vuelta vamos a hacer productos cruzados. Volvemos a tener un 1 acá abajo, que va a ser siempre la situación. Es básicamente que este pasa multiplicando al otro lado, ¿verdad? Que es lo que hicimos acá. Queda algo como esto, ¿verdad? El tema es que cuando acá pasó multiplicando ya había quedado despejado, porque la incógnita era el número que estaba acá arriba. Pero acá la incógnita es justamente lo que pasó multiplicando. Entonces tenemos que despejar otra vez. Es decir, este coseno que está acá, como está multiplicándose a la incógnita, entonces lo tengo que pasar al otro lado, dividiendo, ¿verdad? Entonces me queda algo como esto planteado, ¿sí? Me queda una división entre 30 y el coseno de 35. En este punto vamos a la calculadora de vuelta. En la calculadora vamos a limpiar esto. Y en la calculadora vamos a hacer esta división que está acá. Es decir, 30 dividido en el coseno de 35. Sería coseno, paréntesis, 35, paréntesis. Igual. Me da este resultado que está acá. Sería 36,62. Como tengo un 3 acá, entonces se deja como está, ¿verdad? Porque es más chico que 5, entonces no le hago nada. Queda este resultado. Bien. Sería 36,62. Entonces ya hemos resuelto el triángulo. El procedimiento que hicimos acá de calcular los lados y ángulos que faltan es el procedimiento para resolver un triángulo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más. En general, cuando nos dan ejercicios de este tipo, nos van a dar un triángulo así con nombres, que es un triángulo que sirve como referencia, ¿sí? Lo que van a calcular no necesariamente sea de este triángulo específico,
sino que es una referencia para que ustedes se den cuenta de cuáles son los opuestos y los adyacentes, ¿verdad? Me dicen, tomando este triángulo como referencia, me dicen, tenés estos datos, ¿verdad? Te piden resolver el triángulo. Resolver el triángulo, que sería calcular los datos que faltan. Me dice que A vale 24 centímetros, C vale 55 centímetros, tengo A, esto que es este cateto, tengo C, que es la hipotenusa. Me falta calcular el cateto B, el ángulo alfa y el ángulo beta. Es lo que necesito calcular, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Bien. Si tuviera un ángulo como dato, empezaría con el tema del 180, ¿verdad? Pero como no tengo ningún ángulo, entonces no puedo hacer nada. Entonces yo necesito un ángulo para poder calcular algo con SOHCAHTOA, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale uno de los ángulos. Porque si no tengo el ángulo, entonces no puedo seguir. ¿Qué ángulo vamos a elegir? Bueno, eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Pueden elegir alfa o beta. Pueden hacer en cualquier orden, ¿sí? El valor les va a dar lo mismo. En este caso vamos a elegir alfa. Bueno, eso apareció de antes. Vamos a ver. Alfa. ¿Sí? O sea, ya está el spoiler ahí, pero bueno, no importa. Quiero calcular alfa y los datos que tengo son el cateto A y la hipotenusa. El cateto A es el opuesto a alfa, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la fórmula que use cateto opuesto e hipotenusa. La fórmula es justamente el seno, ¿verdad? Es el seno. Fíjense que el seno se aplica sobre el ángulo, que en este caso yo no lo tengo. Por eso pongo seno de alfa directamente, porque el ángulo no sé cuánto vale. Pero sí sé cuánto valen los otros dos datos. Fíjense que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto A sería 24. Hipotenusa C sería 55. Entonces pongo esto acá, ¿verdad? Lo que tengo que calcular es el ángulo. Es decir, esta parte seno, todo esto que está acá, tiene que pasar para el otro lado. Nosotros siempre que pasamos algo del otro lado del igual pasa con la operación contraria, ¿verdad? ¿Cuál es la operación contraria del seno? Esa es la pregunta. No es el coseno, para los que dijeron coseno, no. La operación contraria del seno es una operación que se llama arco-seno. ¿Sí? La palabra arco viene de un círculo. ¿Sí? Puede que veamos más adelante el tema del círculo, pero por ahora vamos a manejarlo así. ¿Sí? La operación contraria de cualquier razón trigonométrica es el arco de esa razón trigonométrica. Es decir, seno sería arco-seno. De coseno sería arco-coseno. Y de tangente sería arco-tangente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago esto en la calculadora? Vamos a ver. En la calculadora, vamos a limpiar esto. Vamos a ver cómo calcular el arco-seno de esto que está acá. ¿Bien? Fíjense que en donde tienen seno, coseno y tangente, acá está la manito, ¿verdad? Arriba del seno y del coseno y la tangente dice seno menos 1, coseno menos 1 y tangente menos 1. Ahí en marrón, ¿sí? En marrón clarito. U oscuro, depende de la calculadora que tengan. Eso que está ahí, el seno menos 1 sería el arco seno. El coseno menos 1 sería el arco coseno. Y el tangente menos 1 sería el arco tangente. ¿Sí? Entonces, para hacer el arco seno de esto, vamos a hacer la función secundaria de esta tecla que se hace con Shift, ¿verdad? Es decir, Shift, seno, les va a aparecer eso en la pantalla, esto que está acá, ¿verdad? Abro paréntesis y vamos a poner 24 sobre 55. Que se puede poner como fracción o como división, como prefieran. Yo lo pongo como división acá, 24 dividido en 55. Y cierro paréntesis. Queda algo así, ¿verdad? Igual. Este sería el resultado. 25,87. Como hay un 2, entonces va a ser 87 nada más. El tema es, lo que estamos calculando aquí es un ángulo. Entonces, este resultado es en grados. Cuando volvamos acá a poner el resultado, va a ser 25,87 grados. ¿Sí? Esto es alfa. Como dijimos, una vez que conocemos uno de los ángulos, el otro lo podemos calcular automáticamente con el tema del 180, ¿verdad? Acá.
Es decir, 90 más el ángulo este que acabamos de calcular, más beta es 180, ¿verdad? Si paso todo lo otro restando, beta ya me sale automáticamente. Es decir, cuando calculo uno de los ángulos, el otro sale casi al mismo tiempo, ¿verdad? Buenísimo, lo único que me falta es el cateto B. Vamos a usar uno de estos dos ángulos para calcular el cateto B. ¿Qué ángulo usan? Depende de ustedes, no importa, ¿sí? Vamos a usar el ángulo 64,13. El ángulo beta. Bueno, ya vieron las fórmulas que aplicamos. Beta que está acá. Yo quiero calcular cuánto vale B, ¿sí? El tema es que yo tengo A y tengo C. Tengo cuánto valen los dos. Yo puedo usar cualquiera de los dos. El tema es, me tiene que dar el mismo resultado B, ¿sí? Pero con cualquiera de los dos que use me va a dar lo mismo. El tema es que van a ser fórmulas distintas. Acá estamos usando la tangente. ¿Por qué? Porque del ángulo beta yo usé B, que es el cateto opuesto, y lo usé con el A, que es el cateto adyacente. Opuesto y adyacente es tangente, por eso hice tangente. Pero si se me ocurrió usar la hipotenusa, es decir, beta, cateto opuesto, hipotenusa, podía usar el seno también, el seno de beta, y también me iba a dar el resultado, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, y en los dos va a salir lo mismo, ¿sí? No se preocupen por eso. Entonces la tangente de este ángulo que está acá sería el cateto opuesto B sobre el cateto adyacente A, que sabemos que vale 24. 24, este número que está acá va a pasar multiplicando para el otro lado, ¿verdad? Eso es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Porque en este caso no tenemos que despejar el ángulo como hacíamos acá, ¿verdad? Tenemos que despejar uno de estos dos. Y una vez que tengo esto, vamos otra vez a la calculadora. En la calculadora, bueno, vamos a limpiar esto. Vamos a hacer esto. 24 por tangente, paréntesis, 64,13. Ahí, ¿verdad? Paréntesis. Algo así. Acuérdense que el punto es la coma. ¿Sí? Acá tienen una coma en esta teclita, pero esta teclita no la usen, ¿sí? Se usa este puntito que está acá. Igual. Esto es 49,49. Como tengo un 1 acá, entonces no se suma nada. Entonces ese número que está ahí va a ser el resultado, ¿sí? Todos los ejercicios que se planteen con triángulos como referencia van a ser de este tipo. Les van a dar dos datos para que calculen los otros tres. ¿Bien? Bien. Saludos. No, perdón, me he olvidado de algo más. Quedan un par de diapositivas todavía, disculpen. Las diapositivas que quedan es de un tema que es relativamente nuevo para ustedes porque no lo vieron en tercer año, sino que es algo que se va a agregar, pero es algo muy mínimo, que son las razones trigonométricas recíprocas. Cuando hablamos de razones trigonométricas siempre se habla de seno, coseno, tangente, pero hay tres más que son importantes también, pero que no se usan tanto. Pero nosotros las vamos a usar porque ya van a ver, más adelante las vamos a necesitar. Me quiero concentrar más que nada en esta diapositiva, que era en donde listábamos las razones trigonométricas derivándolas de SOHCAHTOA. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en uno de los ángulos porque en el otro va a pasar exactamente lo mismo, así que cuando el ángulo beta lo vamos a eliminar. Vamos a ver las razones recíprocas. El tema de las razones recíprocas son las mismas razones seno, coseno y tangente, pero al revés. Cada una de estas razones va a tener una razón recíproca que va a recibir un nombre específico. El porqué del nombre todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en clases presenciales. Esperemos que algún día podamos volver. Pero por ahora vamos a ver cómo se llama cada una y cómo calcularlas. La razón recíproca del seno se llama cosecante. Puede que hayan escuchado estas palabras en algún momento. Vamos a ver ahora qué significan. La razón recíproca del coseno se llama secante y la razón recíproca de la tangente se llama la cotangente. ¿Cómo hacemos para calcular viendo las fórmulas? Bueno, en realidad las recíprocas de cada una son la misma fórmula pero al revés. Es decir, si seno de alfa es A sobre C,
el cosecante de alfa sería C sobre A, al revés, ¿verdad? En vez de ser opuesto sobre hipotenusa, como era el seno, va a ser hipotenusa sobre opuesto, al revés, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con las otras dos. La secante va a ser la fórmula del coseno, pero va a ser al revés. Secante de alfa va a ser C sobre B, es decir, hipotenusa sobre adyacente. Siempre del ángulo alfa, ¿sí? Y la cotangente va a ser B sobre A. En vez de ser opuesto sobre adyacente, va a ser adyacente sobre opuesto. ¿Sí? Y una cosa más, ¿cómo hacemos para acordarnos? Porque en realidad estas tres razones recíprocas se suelen confundir bastante. La cotangente no, porque es claro que es la tangente al revés, ¿verdad? Pero cosecante y secante suelen confundirlas bastante. ¿Sí? Para el coseno suelen poner cosecante porque las dos empiezan con co. Entonces se suele confundir. ¿Cómo hacemos para ver de forma rápida de qué razón es recíproca? Si nos piden la cosecante, por ejemplo. Vamos a ver en esta palabrita que tenemos acá la tercera letra. Fíjese que la tercera letra en cada una nos va a indicar de qué razón son recíprocas. La tercera letra de esta, de la cosecante, es una S, o sea que es la recíproca del seno. La tercera letra acá es una C, o sea que es la recíproca del coseno. Y la tercera acá es una T, o sea que es la recíproca de la tangente, ¿sí? Si no nos acordamos de qué razón es recíproca, entonces nos fijamos en la tercera letra. ¿Bien? Buenísimo. Si se fijan bien en la calculadora científica, estas tres razones no aparecen. Aparece el seno, aparece el coseno, aparece la tangente. Aparecen arcoseno, arco coseno y arco tangente, pero cosecante, secante y cotangente no aparecen en la calculadora. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlas si no están en la calculadora? Y vamos a tener que aplicar la fórmula. Vamos a volver a uno de los ejemplos. Este es el segundo ejemplo que habíamos resuelto, ¿sí? Entonces, estos tres datos que tenemos acá, los tres resultados sería que sacamos de haber resuelto el ejemplo, los vamos a colocar como datos esta vez. Así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer desaparecer esto y vamos a ver. Si nos piden calcular, por ejemplo, en este problema nos piden calcular la cosecante de beta. Si nos piden calcular cosecante del ángulo beta. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a hacer? Primero, cosecante, me fijo en la tercera letra, es la recíproca del seno, ¿verdad? Entonces, como el seno era opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre opuesto. ¿De qué ángulo? De beta. Vamos a beta. La hipotenusa es C y el cateto opuesto a beta es B. Entonces, esta fórmula sería C sobre B. Hipotenusa sobre opuesto, ¿sí? Es la fórmula del seno al revés. Yo estos valores ya los tengo, ya los calculé. Entonces tengo que C es 55, B es 49,49. Armo la fracción y hago la división con la calculadora. Y este valor que está acá es la cosecante que nos pedían, ¿sí? Bien sencillo. Cotangente. Nos piden la cotangente de alfa. Cotangente, bueno, es obvio que es la recíproca de la tangente. Entonces vamos a hacer, en vez de opuesto sobre adyacente, vamos a hacer adyacente sobre opuesto, al revés. De alfa. De alfa, adyacente es B, opuesto es A. Entonces, B sobre A. B es 49,49, A es 24, hago la división y me da este valor que sería la cotangente de alfa. Genial. Y por último, otro ejemplo, secante de beta. Secante, tenemos la tercera letra, es coseno, al revés. En vez de hacer adyacente sobre hipotenusa, vamos a hacer hipotenusa sobre adyacente. La hipotenusa es C y el adyacente a beta es A. C sobre A. 55 sobre 24 y me da este valor. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la parte del punto 2, en donde les van a pedir razones recíprocas. Bien, ahora sí terminamos, lo prometo. Saludos.